fortaleciendo nuestras capacidades, ¿correcto? Bien, en esa mirada, esta semana les voy a presentar y les voy a compartir un tema muy, muy interesante que la verdad me pareció importante retomar lo que refiere el desarrollo normal de los niños y niñas de 0 a 5 años. Me ha parecido interesante ir comprendiendo muchas oportunidades que nosotros ya hemos venido tocando, el tema de la interacción, el tema del juego, en qué medida esta interacción va a permitir a nuestro cerebro a tener cambios tan importantes. Entonces, quiero pedirles, por favor, que estén muy atentos en la presentación que voy a hacer de un video. Es un video muy interesante, un video que nos da muchas alertas, nos da oportunidades también para que a partir de este video reflexionemos, ¿sí? Para que a partir de este video nos demos cuenta cuánto es importante tomar en cuenta estas oportunidades que debe estar rodeado nuestros niños menores de 5 años o menores de 6 años. En esa mirada, por favor, apaguen todos bien sus audios y vamos a prestar atención a lo que yo el día de hoy voy a presentarles, ¿correcto? Muy bien. Si quieren seguir haciendo el saludo fraterno, lo pueden hacer a través del chat, que me parece importante mantenernos en esa línea que nos da este trabajo remoto, ¿sí? Que nos dé esa mirada de saludarnos a la distancia. Muy bien. Ahora sí, con mucha atención voy a hacer la presentación del video. Muy interesante, por supuesto. Muy bien. Muy interesante y oportuno que podamos escucharlo y analizar y hacer nuestros aportes en el espacio que vamos a tener. La ciencia nos dice que las experiencias que vivimos en nuestros primeros años realmente afectan la arquitectura física del cerebro en desarrollo. Esto significa que el cerebro no solo nace, sino que también se construye en el tiempo a partir de nuestras experiencias. Así como una casa necesita cimientos sólidos para sostener las paredes y el techo, un cerebro requiere de una buena base que dé soporte a todo su desarrollo futuro. Las relaciones positivas entre los niños pequeños y sus cuidadores literalmente construyen la arquitectura del cerebro en desarrollo. La construcción de cimientos sólidos en los primeros años una base para un adecuado funcionamiento mental y una mejor salud general de por vida. ¿Cómo es que un niño en desarrollo construye y mantiene una base cerebral sólida? Una forma de hacerlo es a través de lo que los expertos llaman interacciones recíprocas de enviar y devolver. Imaginen un partido de tenis entre un cuidador y un niño, en donde en vez de devolver la pelota hacia un lado y otro de la red, se producen diversas formas de comunicación entre una acción y la siguiente, desde el contacto visual hasta el táctil, desde cantar hasta jugar al escondite. Estas interacciones repetidas a través de los años del desarrollo de un niño o niña son los ladrillos con los cuales se construye una base saludable para el desarrollo futuro. Hay otra experiencia que en la niñez moldea el desarrollo cerebral, el estrés. Hay buenos tipos de estrés como conocer gente nueva o estudiar para un examen, que son saludables para el desarrollo porque preparan a los niños para enfrentar desafíos futuros. Otro tipo de estrés, llamado estrés tóxico, es perjudicial para el desarrollo cerebral. Si un niño está expuesto a situaciones como el abuso y la negligencia y no tiene un cuidador que le brinde apoyo, las estructuras básicas de su cerebro en desarrollo pueden sufrir daños. Sin un cimiento sólido que apoye adecuadamente su desarrollo futuro, el niño está en riesgo de experimentar problemas de salud, de desarrollo, incluso de adicción a lo largo de su vida. Es posible corregir posteriormente alguno de los daños que ocasiona el estrés tóxico, pero es más fácil, más efectivo y menos costoso construir temprano una arquitectura cerebral robusta. Una de las cosas que propicia una arquitectura cerebral robusta es el desarrollo de habilidades emocionales y sociales o el conjunto de habilidades que los científicos llaman funciones ejecutivas y de autorregulación. Estas habilidades se pueden visualizar como el control de tráfico aéreo en el espacio mental del niño. Piensen en el cerebro de un niño pequeño como si fuera una torre de control en un aeropuerto con mucho tráfico. Todos los aviones que aterrizan y despegan y todos los sistemas de apoyo en tierra exigen simultáneamente la atención del controlador para evitar un accidente. Igual sucede con el niño pequeño que aprende a prestar atención, a anticiparse y recordar y a seguir una cantidad de reglas.
Como todos nosotros, los niños tienen que reaccionar ante las cosas que suceden en el mundo que les rodea y al mismo tiempo lidiar en sus mentes con preocupaciones, tentaciones y obligaciones. A medida que estas exigencias se acumulan, el control de tráfico aéreo ayuda al niño a regular el flujo de información, a priorizar tareas y sobre todo a encontrar maneras de manejar sobre la marcha el estrés y evitar colisiones mentales. Es necesario desarrollar esta habilidad para asegurar una salud mental positiva y equilibrada. Desarrollar un control de tráfico aéreo efectivo, superar el estrés tóxico y construir una arquitectura cerebral sólida son cosas que los niños pueden hacer por sí mismos. Y puesto que las sociedades fuertes están conformadas por ciudadanos saludables, depende de nosotros como comunidad asegurar que los niños y jóvenes puedan vivir las experiencias propicias que necesitan para un desarrollo positivo. Para construir un mejor futuro, necesitamos construir mejores cerebros. Muy bien. Creo que este espacio de 4 minutos que nos hemos regalado, porque no me canso de revisar el video. Les puedo comentar que lo he revisado más de 20 veces y siempre encuentro muchas oportunidades que me ayudan a crecer personalmente, a Vilma Paredes profesionalmente, ¿sí? Buenazo, potente, nos da una mirada en qué medida este cerebro que cada uno de nosotros tenemos, que ya desarrolló a lo largo de toda nuestra vida, imagínense, yo tengo 47 años y mi cerebro ha ido organizándose, ha ido desarrollando ese tema muy importante de las funciones ejecutivas, ¿sí? De esa autorregulación de emociones. 47 años yo, imagínense cada una de ustedes. Más aún, cada uno de ustedes que tienen la responsabilidad de tener 20 estudiantes, 30 niños o niñas, 10 niños, que en qué medida este trabajo remoto que nos está conllevando a hacer cosas diferentes nos permite ir viendo cómo podemos ir brindándole las oportunidades a nuestros niños y niñas menores de 5 años. En esa mirada, quisiera, por favor, ingresar ahora a un espacio de reflexión y comentarios. Para ello, como de costumbre, vamos a hacer nuestros comentarios en la herramienta del Jamboard, ¿sí? Que me parece bonito estar interactuando bien interesante, con buenos aportes, o pueden también encender sus audios para hacer el comentario respectivo. En este momento estoy copiando el Jamboard, pueden ir ingresando y utilizar la notita que está a un costado izquierdo y hacer sus comentarios. ¿Qué han podido rescatar? ¿Sí? ¿Qué han podido rescatar de este video? ¿Qué les ha dado esta oportunidad de darse cuenta a cada uno de ustedes? Y a partir de esta reflexión, ¿cuál va a ser esa toma de decisiones que me va a permitir ir mejorando esta práctica pedagógica? Porque en sus manos está mucha la responsabilidad que tenemos con nuestros niños y niñas. Comentarios, por favor. Recién están ingresando 3 personas. Comentarios del video. ¿Qué me ha parecido? ¿En qué medida este video que me dice que debemos dar todas las oportunidades, que nuestro niño debe tener todas las oportunidades, y eso lo va a lograr a través de las interacciones? ¿Alguien está utilizando el bolígrafo y me está haciendo la rayadita? Bien. Comentarios, por favor. ¿Estamos ahí? Estamos 64 participantes. Me parece muy importante participar, comentar, por eso les pedí prestar mucha atención a lo que hemos podido, porque tiene una intención, yo por algo le he colocado el video, porque como esta interacción que va a tener mi niño, cómo esta parte comunicativa que va a tener mi niño, va a permitir mejorar su desarrollo. Por eso que dice ahí que es importante explotar al máximo a nuestros niños cuando son pequeños, porque cuando lleguen a grandes van a ser buenos profesionales, quizás, algunos que no fueron muy estimulados, quizás van a tener algunas dificultades. ¿Cuánto es importante que el sistema nervioso central que todos conocemos,
¿sí? Que en nuestro cerebro están las áreas de desarrollo, las áreas de comunicación, las áreas intelectuales, a través a través de las oportunidades que podamos nosotros presentar, les va a ayudar a ir desarrollándose, ¿sí? De acuerdo a esa edad etaria, de acuerdo a las edades que nuestros niños en ese día a día, van a ir teniendo sus propias experiencias. Muy bien, gracias. Por fin, yo ya me echaba para atrás que no veía ni un comentario. Voy a leer el comentario. Adelante, te escucho. Qué tan importante es poder, como usted lo decía, dar oportunidades. El cerebro es un ente tan propicio para nuevos aprendizajes, ¿no? Para recibir cosas nuevas, que muchas veces nosotros como docentes o como papás los limitamos en el sector educación, ¿no? Que solamente debe aprender matemática y lenguaje en la forma, pero usted lo está diciendo, o sea, en la medida en que este cerebro recibe información nueva de exploración, de búsqueda, ¿no? De este contacto con su medio ambiente, crece el aprendizaje y nos pasa a nosotros. En la medida que nosotros vamos aprendiendo, nuestro cerebro va adquiriendo. Imagínense la de un niño que está, pues las neuronas están haciendo sinapsis constantemente en cada aprendizaje que ellos encuentran, ¿no? Es importante, yo creo, como docentes, este video nos deja un gran desafío, ¿no? A ver también cuánto sabemos, cómo el cerebro aprende, o sea, cómo nosotros vamos dándole cosas nuevas al cerebro y sacando aquellas cosas que ya nos sirven. A veces como adultos guardamos cosas que ya para nosotros ya no sirven, pero ahí la tenemos y no dejamos que entre nueva información, ¿no? Entonces es importante siempre no cerrar esa oportunidad de aprendizaje del niño, porque ya lo aprendió de esa manera, lo tiene que aprender así, no, porque hay diferentes formas de aprender. Es el proceso del aprendizaje, porque es fácil llegar a la respuesta, pero el proceso que ha hecho, no, de repente yo llego a la respuesta de otra manera porque tengo otro proceso. Fundamental, me gustó mucho esto de trabajar con el video, ¿no? Siempre el neuroaprendizaje nos va a decir que en la medida que el cerebro reciba cosas nuevas, el aprendizaje pues es también, es nuevo, es creativo, es importante. Para mí es por una eso que reflexión muy recarga, grande. sí, excelente, por eso recarga mucho la interacción, ¿sí? ¿Y en qué medida fomentamos el desarrollo de las funciones ejecutivas? Y muchas de ustedes dirán, ¿qué serán las funciones ejecutivas? También vamos a hablar de eso un poquito, pero vamos a escuchar un video interesante de las funciones ejecutivas, que nosotros debemos ir garantizando esos procesos que pasan nuestros niños. ¿Sí? ¿En qué medida aprovechar ese espacio de esa experiencia tan poderosa, tan rica? Y tú mismo lo has dicho, ¿sí? ¿Cómo activa esta parte neurológica? Aún más, cuanta más experiencia tengan nuestros niños, vamos a poder lograr esta plasticidad cerebral que todo niño lo tiene. Por eso, al máximo, una buena estimulación va a permitir que el niño, pues, potente, ¿sí? El niño pueda ir enriqueciéndose más, pueda ir mejorando el desarrollo de las diferentes habilidades que posee. Voy a leer lo que han hecho el comentario. Dice, es muy importante estimular a los niños desde pequeños con aprendizajes significativos, valiosos. Sí, desde que el niño nace. Desde el contacto. Acuérdense lo que conversamos en las primeras sesiones. Desde que el niño recibe, ¿sí?, el pecho de la madre, ya siente el apego, ¿sí? ¿En qué medida el niño en los primeros meses del bebé escucha cómo la mamá le sonríe, cómo la mamá le conversa, cómo la mamá le dice que está tomando su leche? ¿Y en qué medida ya con este apego y el contacto que tiene el niño ya va reconociendo, ¿sí? Reconociendo esta buena experiencia? Hay otro que dice, el niño no necesita que se le dirija el aprendizaje. Se le debe dejar desarrollar su cerebro cuando el mismo va logrando mediante su creatividad. Pero la creatividad lo va a desarrollar si tiene buenas experiencias. Acuérdense cuando conversamos del desarrollo infantil temprano. 3 miradas que pusimos. Desarrollo, ¿sí?, competencias y experiencias reorganizadoras. ¡Claro! ¿En qué medida esta creatividad lo va a desarrollar? Cuando tú le das las oportunidades? Cuando tú creas experiencias que son agradables y que respondan a esos intereses de nuestros niños.
Interesante, propiciar espacios y condiciones así como las interacciones positivas. ¡Qué bien! Y eso, no estoy hablando de cosas diferentes. En educación inicial hablamos de la interacción positiva que debemos ir fomentando en nuestros niños. Un comentario más, por favor, para poder ir viendo y analizando cuál es el fin realmente de entender que cómo nuestro sistema nervioso central, a través de las ricas experiencias que vamos nosotros dando las oportunidades, va a generar que nuestras neuronas, que están parte de nuestro cerebro, que constituye, van a ir desarrollándose. Por eso decimos que todo niño o todo ser humano nace con competencias. Y esas competencias van a ir afinándose, descubriéndose. El niño se vuelve a veces muy musical, el niño se vuelve más artista, más kinestésico. Entonces, ¿cuánto es importante tener estas miradas? Dos opiniones más, por favor, si fueran tan amables. Estamos 70 participantes. Y a mí me gustaría... Muy buenas tardes. Adelante, Verónica, te escucho. Muy buenas tardes. Este video que nos ha mostrado nos va a ayudar y también que los niños aprendan a través de experiencias y de experimentos, ¿no? Que ellos desarrollen a través de un juego. También ellos van a aprender o encontrar otra solución al problema, por decir, ¿no? Ellos, por decir, quieren armar un cuerpo humano con figuras geométricas. Y ellos hay que dejarlo, que ellos se exploren y vean con qué forma lo pueden armar. Dejar que el niño, a través de juegos, ellos exploren porque ellos pueden hacerlo. No ponerle un límite, tienes que hacerlo así, sino dejarlo poco a poco que ellos vayan desarrollando porque ellos lo pueden hacer. Gracias, Verónica. Potente cuando decimos que el desarrollo infantil de un niño en una mirada de entender cómo vamos a desarrollar esas competencias, cómo vamos a propiciar experiencias reorganizadoras, que eso le va a permitir tener un desarrollo normal. Porque si nosotros no hacemos una adecuada estimulación de acuerdo a la edad etaria, ¿sí? Si no respetamos sus edades, ¿sí? Y ahí entra la neurociencia, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que conocer más allá del sistema nervioso central. ¿En qué medida esta actividad que yo voy a propiciar va a generar que el niño pueda ser más potente en sus habilidades? ¿Sí? Muchas veces yo les digo, colegas, que muchos de los niños vienen con unas habilidades y unos conocimientos. A veces podemos decir que tiene altas capacidades, pero cuando el docente no sabe identificarlo, ¿sí? Cuando el docente no conoce cuáles son los intereses y oportunidades que debe recibir el niño, ese niño muchas veces se pierde y pierde esas habilidades que podamos alcanzar de una manera integral. Entonces, en esa medida, voy a seguir compartiendo con ustedes un segundo material, un video interesante sobre las funciones ejecutivas. Me pareció también interesante ir ustedes teniendo esta primera mirada, ¿sí? En qué medida estas funciones ejecutivas dentro de una experiencia, ¿sí? Ahorita voy a dejarle, excelente, un momentito. Y aquí quisiera más participaciones si fueran tan amables. Ahí va. La ciencia nos dice que los cerebros, mentes, no nacen, se construyen. En el centro de esta arquitectura dinámica se encuentra un conjunto de habilidades denominado función ejecutiva y autorregulación. La autorregulación y la función ejecutiva en los niños son ingredientes clave para su rendimiento durante toda la vida. No se trata únicamente de aprender el lenguaje o de aprender los números o de aprender los colores. Debemos ser capaces de trabajar de forma efectiva con los demás, de enfrentar distracciones, de manejar demandas múltiples. Estas son realmente habilidades que contribuyen a la productividad de la fuerza laboral. Pienso que los educadores buscan justamente eso. Y cuando describimos lo que entendemos por función ejecutiva, dicen, sí, eso es. Ese es exactamente el problema.
Estos niños pueden decirme estas reglas, pero no son realmente capaces de usarlas. ¿Qué es la función ejecutiva? Tal vez la mejor manera de pensar en ella es imaginarla como un sistema de control de tráfico aéreo en el cerebro. Al igual que un sistema de control de tráfico aéreo, debe manejar muchos aviones que se mueven en muchas pistas con una perfecta sincronización. El niño debe manejar una gran cantidad de información y evitar distraerse. Involucra entonces la memoria de trabajo, el control inhibitorio y la flexibilidad mental. Supongamos una situación en la que un niño tiene que esperar su turno para realizar una actividad. En primer lugar, el niño debe tener control inhibitorio. Debe poder abandonar lo que está haciendo para permitir que otro niño tome su turno. Pero cuando le toca nuevamente su turno, también tiene que recordar qué es lo que se supone que debe hacer. Y entonces se requiere de la memoria de trabajo. Si los niños a los que les toca el siguiente turno no hacen algo impredecible, el niño de nuestro ejemplo debe ser capaz de ajustar lo que hará enseguida. Eso requiere flexibilidad mental. Los niños que experimentan dificultad con estas habilidades a menudo parecen simplemente no estar prestando atención o que deliberadamente no quieren controlarse. Si el niño no tiene autorregulación, se porta mal y el maestro lo pone en el rincón de pensar, entonces el niño se pierde parte del aprendizaje que ocurre en el aula. Esto hace que se sienta más perturbado porque se queda atrás, vuelve a portarse mal y se produce una espiral contraproducente. ¿Cómo se desarrolla la función ejecutiva? En los niños pequeños e incluso en los bebés, se comienzan a ver las raíces de las habilidades de la función ejecutiva. Lo que sucede en nuestro cerebro es increíblemente complejo. La corteza prefrontal, o el tercio delantero del cerebro, es importante para la función ejecutiva, pero es algo más que la corteza prefrontal. Esta región no actúa sola, está involucrada en el control del comportamiento a través de sus interacciones con todas las demás partes del cerebro. El cerebro va de una situación donde numerosas neuronas se comunican muy estrechamente unas con otras e ignoran al resto del cerebro, hasta estas redes extendidas que conectan las diferentes áreas. La función ejecutiva cambia a lo largo de la vida. Mejora radicalmente en los primeros años. Continúa haciéndolo durante la adolescencia. Y no es hasta la edad adulta temprana que se tienen las redes de tipo adulto, que son muy fuertemente activadas y que conectan las diferentes regiones cerebrales entre sí. Creemos, asimismo, que es posible entrenar a las funciones ejecutivas. Es tal como ir al gimnasio, de modo que mientras más se practiquen estas áreas, la capacidad se vuelve más fuerte porque se aspira a fortalecer esas conexiones neurales. De forma lenta pero segura, se nota que el niño ingresa al mundo con estas habilidades que le permiten llevarse bien con los demás, cambiar las reglas, ser flexible, lograr nuevas cosas y hacerlo sin miedo. Si no adquirimos estas habilidades durante la infancia y la adolescencia, que es cuando se activan, estaremos realmente mal preparados cuando seamos adultos para mantener un trabajo, un matrimonio y para criar a nuestros hijos, para convivir con los demás, básicamente para ser parte de la sociedad. Muy bien. Prendan sus cámaras si fueran tan amables, los que pueden, por supuesto. Interesante, ¿sí? Interesante es ir comprendiendo lo que nosotros de repente no lo conocemos con estos nombres. A mí me parece que es necesario este espacio de empoderarnos y de saber en qué medida las experiencias que nosotros generamos en nuestros chicos, en nuestros niños y niñas, nos van a dar esa mirada, ¿sí? Esa mirada de cómo les enseñamos
ir implementando, ir desarrollando estas funciones ejecutivas, ¿sí? Estas experiencias que en la medida de la propia experiencia que ustedes van a ir presentando, nuestros niños van a ir autorregulándose, ¿sí? Van a ir teniendo interacciones muy agradables que le van a permitir un desarrollo integral. Comentarios, por favor, si fueran tan amables. Prendan sus audios. Patricia, Aide, Janet, quisiera escucharlas. Yolanda. Vamos. Estamos 87 participantes. Vanessa, Carmen, Beatriz. Comentarios en relación a lo que hemos podido escuchar. Ver, escuchar. Porque la propia experiencia, cierto, este es un video de otro país, pero un video que como nos genera y nos da esas pequeñas lucecitas de encaminar un trabajo que ustedes están realizando en ese día a día, ¿correcto? ¿Sí, colegas? Levanten sus manitos. Por favor, el silencio para mí no me ayuda mucho, no me da mucha alerta, si están satisfechas o no la están, si les gustó o no les gustó. Escriban en todo caso en el chat. ¿Están ahí? Colegas, Dionisia, Gisela, Daisy, Zulma, Mariané, Angelita. Comentarios, por favor. Yolanda, Marisol. ¿Cuánto es importante tener este primer momento de ir entendiendo que el desarrollo de nuestros niños y niñas menores de 6 años, a través de estas experiencias que nosotros vamos a ir propiciando, les va a ir generando, de acuerdo a sus edades, ¿sí? Les va a ir propiciando de acuerdo a las oportunidades que nosotros vamos a ir generando. En esa mirada es que el día de hoy queremos presentar, ¿sí?, el desarrollo normal de los niños y niñas. El desarrollo normal que nosotros, desde una mirada de nuestra práctica pedagógica, debemos tenerlo muy clarito. ¿Cuánto es importante ir priorizando, entendiendo, precisando que el desarrollo normal de nuestros niños nos va a indicar un parámetro de modelo comparativo, ¿sí? Por los diferentes variaciones que puedan ir presentando en nuestra población estudiantil. En esa mirada vamos a ir comprendiendo que nuestra primera visión como educadoras o como docentes en las diversas, diría yo, variabilidades de las necesidades que puedan tener nuestros estudiantes. Esas necesidades de aprendizaje, ¿sí?, en las cuales ahí entra nuestra intervención. ¿Cómo podemos apoyar? ¿Sí? ¿Cómo podemos apoyar en esta responsabilidad como educadoras que somos? Razón es que queremos también que ustedes vayamos dándole forma, que este desarrollo psicomotor o la progresiva de la adquisición de habilidades en el niño viene a ser, en pocas palabras, esa manifestación externa de la maduración del sistema nervioso central, ¿correcto? En el cual el movimiento del cuerpo, ¿sí?, le va a permitir a toda persona o a todo ser humano realizar diferentes actividades. ¿Sí? ¿Y en qué medida vamos a ir haciendo una satisfacción a sus necesidades? Es necesario ir promoviendo experiencias de la sensación de los diferentes movimientos, ¿sí? Y esos movimientos todos los sabemos desde que el niño tiene dentro
del útero materno, ¿sí? Porque el niño desde el vientre de la madre, ustedes se dan cuenta que se mueve como no tiene idea antes que venga acá la luz en esta vida. Desde que está en su feto, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es importante que podamos nosotros ir movilizando estas experiencias, ir proporcionándoles retroalimentaciones sensoriales, táctiles, propioceptivas, ¿sí? ¿Y esto qué significa? Que eso le va a permitir comenzar a tomar conciencia de su propio cuerpo. ¿Y en qué medida, luego de que esto pase, cuando el niño ya nace, este niño continuará explorando su cuerpo, llevando todo lo que podemos observar, su mano a la boca, haciéndola a sus pies, llevándola a la derecha, a la izquierda, como un niño quiere hacer esta exploración de sus movimientos. Y de esta forma irá dándose cuenta, ¿sí?, todo lo que posee su cuerpo. Y en qué medida esto lo va a ir utilizando para realizar actividades. Y estas actividades que todos conocemos es como coge su taza, cómo coge los diversos objetos, cómo intenta gatear, etcétera, etcétera. Entonces, es importante ir entendiendo que este desarrollo llamado psicomotor, es decir, ¿sí?, es el desarrollo que viene a ser la capacidad de utilizar los sistemas sensoriales y músculos esqueléticos al moverse. Todos sabemos y decimos que nuestros niños menores de 6 años tenemos que hacer muchas actividades psicomotrices, pero ¿en qué medida esta actividad psicomotriz nosotros lo podemos ir viendo en este sistema sensorial? Y cuando decimos sistema sensorial, va encaminado a cómo vinculamos, ¿sí?, cómo vinculamos nuestros sentidos en una buena experiencia. Por eso que hablamos de lo propioceptivo, que eso permite que el niño no solamente él mueva su cuerpo para acá, sino que utilice su fuerza, que esa fuerza sea más intensa. ¿Y en qué medida esto va a ser la base, cuando haga toda esta experiencia sensorial, la base para el desarrollo cognitivo, el desarrollo del lenguaje y posteriormente será el desarrollo social y emocional? Un niño que ha desarrollado la parte psicomotora de una manera gruesa, que ese es el punto de partida, y luego vamos a una manera fina, eso le va a dar y le va a generar muchas oportunidades para conseguir otro desarrollo, como lo decía en su momento, ¿sí? En este espacio, lo que queremos en este primer momento, le vamos a presentar, ¿sí?, muchas definiciones que nos encamina a este espacio de ir entendiendo el desarrollo normal que debe tener nuestros niños menores de 6 años. Y en esa medida, bueno, he creído conveniente ir teniendo esta mirada según estas, he citado a Rubén Ardila del año 2011, donde define este desarrollo como un aprendizaje entendido como un proceso, ¿sí? Un aprendizaje entendido como un proceso que nos va a permitir a tener cambios, ¿sí? A tener cambios en la conducta y como consecuencia a una experiencia. Entonces, ¿cuánto es necesario que nosotros podamos ir teniendo esta mirada? Sin embargo, es importante también señalar que el desarrollo madurativo que debe recibir nuestros niños van a ir produciendo en cada uno de este ciclo en su edad infantil, que él requiere conocer estos cambios en un niño, regulando, ¿sí?, esas dificultades de maduración del sistema nervioso central. Entonces, es necesario, importante entender como primer punto, cómo defino yo el desarrollo. Y en segundo momento, cómo defino yo la adquisición de funciones con un aumento a la complejidad. Y esa complejidad tiene que ver con lo fisiológico, es decir, las reacciones químicas y físicas que se dan al interior
del organismo de nuestros niños. A través del tiempo nos vamos a ir fijando en qué medida estos órganos internos y los sistemas que lo conforman en el cuerpo humano se va a ir generando, van a ir, como decía una colega, va a ir investigando, explorando en nuevas experiencias, nuevas sensaciones. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de desarrollo, precisamos que este desarrollo es cuando el cerebro de tu niño o niña está se desarrollando de manera simultánea, notable, de acuerdo a las experiencias que él está viviendo. Entonces, teniendo estas dos miradas del desarrollo, es necesario que también podamos ir viendo en qué medida hay factores, ¿sí? Hay factores que afectan a este desarrollo que los he podido expresar, ¿sí? Estos factores que aquí los estoy presentando tienen que ver con los factores biológicos. Y estos factores biológicos, en la medida que nuestros niños van a estar en esa experiencia rica y potente, van a ir interiorizando según fines didácticos que se van a dividir en lo que pueden ustedes visualizar acá, ¿sí? Los factores genéticos. Y cuando yo hablo de estos factores genéticos, vamos a decir que en cada evaluación debe tenerse en cuenta el patrón genético familiar de nuestros niños. ¿Por qué? Porque eso es importante ir identificando, ¿sí? En qué medida, si un estudiante viene a la vida, muchos de ellos, entre comillas, nacen muy saludables, ¿sí? Muchos de ellos nacen con ciertas dificultades para saber cómo poder hacer una buena intervención, para saber cómo podemos abordar. Entonces, es necesario ir identificando una variedad de características de la maduración que son propias de la carga genética. Como pequeños, a veces demoran en la aparición, por ejemplo, de su lenguaje. A veces un niño tiene 4 años o no, colegas, y no habla. Y ya estamos preocupados, ¿sí? Entonces, es importante que también podamos ir observando en nuestros grupos de niños, cuando un niño se mueve mucho. Y al toque decimos, ¿qué decimos cuando se mueve mucho, colegas? Cuando se saca las zapatillas, cuando mueve el lápiz, cuando está deambulando de un lado a otro, ¿qué decimos? Es hiperactivo a simple vista, pero no lo es. Y a veces nos vamos a hacer ese tipo de comentarios, ¿sí? Por la observación decimos, es un niño hiperactivo, y que eso no debería ser. Entonces, ¿cuánto es importante que durante el desarrollo, en los factores biológicos, que involucra factores genéticos, tenemos que ir, ¿sí? Tenemos que ir dándonos cuenta, identificando, como decía, el patrón genético de la familia, pero como una observación, una identificación que vamos a comunicar al especialista idóneo para que ellos puedan, en el caso que fuera, porque esta es una realidad, ahora atendemos a la diversidad, ¿o no, colegas? Ahora nuestras aulas son diversas. Hay estudiantes con discapacidad intelectual, hay estudiantes hiperactivos, hay estudiantes con trastorno espectro autista, hay estudiantes con altas capacidades, hay estudiantes que, entre comillas, decimos así, son normales. Entonces, ¿cuánto es necesario que este factor genético también nos da esa mirada, ese grado de hiperactividad o ciertas habilidades cognitivas que a veces el niño, tú le dices, vamos trabajando, hoy día vamos a pintar la manzana de color roja. El niño no te entiende. Mira, ahí entra a procesar lo que hablaba en el video de las funciones ejecutivas. ¿En qué medida este control inhibitorio que presentan nuestros niños no están en las mismas condiciones del otro niño? Cuando nuestros niños, digamos, no tienen ese mismo estilo de aprendizaje. Entonces, ¿cuánto es importante tener esta claridad en el factor genético? Es importante también considerar que este patrón genético es individual. ¿Sí? Es individual. Existen niños, pero se parece. No, no, no. Cada estudiante, cada niño y niña es diferente, es individual. Sus características son totalmente diferentes. Entonces, es necesario que debamos tener esas claridades en relación. Caramba, y su hermanito sí es tranquilo. No, su hermanito posee estas cosas. Y a veces hacemos estas comparaciones, ¿sí? Entonces,
Uno de los aspectos que nos marca mucha controversia, ¿correcto? Mucha controversia, es en la influencia del género y en las características de ese desarrollo infantil que ya en su momento hablábamos de esas experiencias reorganizadoras que presentan nuestros estudiantes. Es necesario que nosotros podamos ir dándole un mejor desarrollo al lenguaje a nuestros niños y niñas y tengan un mejor desarrollo motor. La controversia que a veces presentamos es cuando existen trabajos donde demuestran la influencia de los roles asignados, ¿sí?, precozmente a nuestros niños y niñas, y que a muchas veces de ellos van a generar, ¿sí?, una estimulación preferencial de ciertas áreas y a veces, y no así de otras, ¿sí? A veces podemos ver el área de comunicación, el área socioemocional, el área motora. El estudiante no tiene esa misma habilidad en todos, no haya una uniformidad en el desarrollo de lo que justo estoy mencionando. Entonces, estimados colegas, es necesario remarcar que este factor genético es base en el desarrollo, es conocer, es saber cómo es su patrón genético de sus familias para ir identificando ciertas características. Ojo, identificando. También es importante que dentro de los factores biológicos podamos ir comprendiendo esos factores prenatales. Y cuando decimos prenatales, esto podríamos decir esa variabilidad del desarrollo, ¿sí?, que estén influenciándose, ¿sí?, en características fisiológicas en relación a la madre. A veces decimos por la edad de la gestación, el estado emocional, ¿sí? A veces se desconoce muchas veces la influencia, o sea, a veces muy sutilmente, ¿sí?, de algunas patologías que conlleva muchas veces en los embarazos que tienen algunas mamás, ¿sí? Por ejemplo, hay mamás que durante el embarazo tienen algunos cuadros virales, algunos cuadros traumáticos, algunos no tienen muy buena alimentación, ¿sí? Y acuérdense, algunas mamás se les sube la presión. ¿Cómo se llama eso cuando se les sube la presión durante, cuando están en el prenatal las mamás? Acuérdense, es la famosa cuando la mamá se le sube la presión. ¿Cómo se llama? Porque todos somos mamás aquí. Cuando se le sube la presión, ¿cómo se les llama, estimados docentes? A una embarazada. ¿Están ahí? No es la famosa preeclampsia que le da a la mamá, y eso muchas veces cuando se le sube la presión a esa madre de familia, a esa mamá, puede hacer que su niño nazca con algunas dificultades. Entonces, también ese es un referente que nosotros debemos tener en cuenta para este desarrollo de nuestros niños, ¿sí? Viendo estos factores biológicos. Es necesario también ir detallando los factores perinatales, y estos factores perinatales son muy conocidos, ¿sí?, con los factores perinatales que van a ir determinando ese retraso o anormalidades que en algunos casos se presentan en nuestros niños como parte de su desarrollo. Entonces, en este plano podemos ir evidenciando que el desarrollo que deben tener nuestros niños, y a veces se da, quizás nacen por hipotonía leve, ¿sí? Algunos son hipotónicos. Acuérdense, muchos niños ahora, hoy en día, están naciendo con una dificultad en la cadera y tienen que irse a un prite para que le puedan dar ciertas intervenciones, con el pie plano, ¿sí? Algunas, o sea, a veces pasa eso. Entonces, ¿cuánto es importante tener esta mirada? Es por eso que apunté a volver a tocar el tema del desarrollo infantil, porque es necesario que ustedes, que están en las aulas virtuales, que pronto vamos a llegar a la presencialidad, podamos ir teniendo esta mirada del desarrollo de nuestros niños, un desarrollo normal, que muchas veces van a ir presentando esos factores que van a afectar al desarrollo, y que tengan esta mirada. ¿Y por qué esta mirada? Porque nosotros atendemos a la diversidad. Entonces, en esa mirada también es necesario que podamos ir entendiendo estos factores postnatales. ¿En qué medida los diversos factores fisiológicos, como la alimentación, ¿sí?, las inmunizaciones,
ciertas patologías de poca gravedad pueden modular el desarrollo postnatal de nuestros niños y niñas. Entonces, sin embargo, se sabe poco en relación a estos eventos biológicos de poca intensidad que afectan al desarrollo de nuestros niños. La mayor parte de mucha información que a veces buscamos solamente apunta a ciertas secuelas severas que van a ir afectando a nuestros niños. Por ejemplo, un niño nace normal, y le da la famosa, fiebre, excesiva fiebre, y el niño se queda con una parálisis cerebral, ¿sí? Entonces, ¿en qué medida tanto cuidamos a nuestros niños, a nuestros bebés? Yo recuerdo mucho la experiencia de un niño que le dio a los 4 años su meningitis. Así se conocía antes. Y esta meningitis, ¿cómo afectaba? ¿Sí? ¿Cómo afectó al niño y se quedó en una silla de ruedas? Y no necesariamente este niño tenía una discapacidad intelectual. Le dio después que nació. O sea, esta naturaleza es tan, yo diría, es una naturaleza que no sabemos qué pueda pasar en ese quehacer, pero estos son los factores biológicos que ustedes tenemos que ir conociendo en el momento, ¿sí? Luego tenemos los factores ambientales. Estos factores ambientales que más o menos están ligados a lo que es justo estoy expresando, la parte biológica, y que esto se va a ir determinando o va a ir afectando el desarrollo normal. Y en muchos casos podemos ir analizando que eso tiene que ver mucho con esas interacciones. Y esas interacciones que van a estar apuntadas con la estimulación, como lo ponía ahí, ¿sí? La estimulación, en qué medida cuando nuestros niños debemos ir estimulándolo con diferentes formas, respondiendo a esos intereses, a esas necesidades. Es importante dar un énfasis, dar mayor desarrollo específico en las diferentes áreas que poseen nuestros niños, en las diferentes habilidades. Por eso yo decía hace un momento, nosotros nacemos, nuestros niños nacen con muchas competencias. Entonces, es necesario que nosotros vayamos haciendo el estímulo, ¿sí? En diferentes aspectos, en el lenguaje, en la socialización, en el desarrollo de hábitos, ¿sí? Hábitos que le van a permitir buscar su autonomía. ¿Qué buscamos en los principios del nivel inicial? Que el niño sea autónomo. Entonces, ¿en qué medida estos factores ambientales están miradas por la estimulación? ¿En qué medida estos factores ambientales están en la mirada de trabajar la afectividad? Y cuando yo digo la afectividad, es cómo yo conozco a mi niño a través de ese famoso... ustedes, por ejemplo, llenamos antes la ficha de matrícula, ¿sí? Donde ahí recogemos toda una información relevante de nuestros niños. Nosotros en educación especial manejamos el informe psicopedagógico, porque le hacemos previo una evaluación psicopedagógica, donde ahí recogemos toda una mirada integral de lo que el estudiante trae consigo, ¿sí? Cómo identificamos esas fortalezas. Entonces, es importante esa afectividad que nosotros vamos a ir recogiendo en el rescate de la información, donde vemos si el niño es equilibrado, si el niño tiene control de emociones, porque ahí nos pueden ir mencionando, cómo está la parte social, cómo están sus labores, cómo están de repente algunas alteraciones en el vínculo con su familia, con cada miembro de su familia, y que esto, en definitivo, afecta al desarrollo de nuestros niños. ¿Cuánto es importante que estos factores ambientales, como parte de los factores biológicos, prima mucho la norma de crianza? Esta norma de crianza de cómo el niño está ahorita rodeado con la familia. Y todos sabemos que de repente la familia todavía o nos hemos convertido en protectores o realmente le estamos generando oportunidades a través de esa autonomía que buscamos en cada uno de ellos. Entonces, es importante que durante estas normas de crianza debemos incluir una estimulación. Y es importante hacer el comentario que debemos ir fomentando un desarrollo de hábitos, fomentando que la interacción sea pertinente con sus hermanos, en un margen de respeto, fomentando esa independencia en las diferentes tareas de la vida diaria, ¿sí? Estableciendo
los valores, y estos valores en definitivo están con el establecimiento de normas de crianza, como lo estoy volviendo a señalar, y si no las hay, esto va a afectar el desarrollo normal de nuestros niños. Entonces, es importantísimo tener esta claridad en los factores ambientales. Sin embargo, no hemos querido dejar de lado cuánto es importante que los factores culturales y socioeconómicos también afectan, que es parte, ¿sí? Afecta mucho al desarrollo de nuestro niño y niña. Y estos factores ambientales que van a recibir esa influencia de la cultura, de donde tu niño está rodeado, de donde tu niño llega. Y muchas veces ponemos la famosa etiqueta, es del barrio X. No, en ese barrio todos son delincuentes, o son niños, son hijos de padres que están en la cárcel, o son hijos de padres que fuman su droga. Entonces, ¿en qué medida basta que uno o dos lo haga? A veces ya estamos por ahí poniendo esas famosas etiquetas y pensamos que todos son así. Entonces, sin embargo, estos factores culturales, donde está rodeado el niño, no le va a permitir tener una vida muy saludable, una vida que en definitivo va a afectar el desarrollo de tu niño, porque el niño va a crecer como su padre. Entonces, ¿cómo un docente por ahí me puede ir preguntando, pero profesora, esa es la realidad en algunos lugares, ¿y qué podemos hacer? Si su padre es delincuente, si yo hago algo, hasta me podría qué cosa hacer, porque yo justo estaba ideando y repensando una experiencia en un monitoreo que realicé y donde un docente me hacía ese tipo de comentarios, ¿sí? Entonces, que no podían hacer, como también otro docente me decía que su niño excelente, un buen niño en el jardín, y que el padre de ese niño que había salido de la cárcel, al contrario, se daba cuenta de cómo el docente ayudaba y generaba oportunidades, y este padre de familia le cuidaba a la docente para que la docente saliera de ese barrio donde enseñaba, llegara a su casa con todos los cuidados necesarios. Entonces, siempre hay ciertos factores que no ayudan. Entonces, esto prima, y esto es muy importante, dándonos cuenta que el nivel que a veces determina las distintas oportunidades de la estimulación, de la educación, los valores sociales, en los diferentes ámbitos, van a ir reflejando variaciones en el desarrollo normal, definitivo. Estos factores culturales, socioculturales o socioeconómicos marcan en definitivo la afectación al desarrollo de nuestros niños. Y otra cosa muy necesaria e importante es con las condiciones de la familia. Estas condiciones de la familia que no debemos ir destacando la importancia de las características propias de cada familia sobre el desarrollo de su niño. Vale la pena enumerar, y expresar una serie de características que no favorecen el desarrollo que nosotros buscamos en nuestros niños y niñas. Y esto tiene que ver con esa cercanía afectiva de nuestros niños, ¿sí? Eso, en definitivo, prima eso, ¿sí? Y cómo esta cercanía afectiva, cuando nosotros no lo damos una adecuada, afecta en distintos miembros de la familia. Cómo estas condiciones de la familia, que tiene que ver con el acuerdo relacional que hay en cada miembro de la familia, que hay reglas, también afecta a estas condiciones y en definitiva a los factores ambientales. ¿Cuánto es importante ese equilibrio de esa cercanía parental? ¿Cuánto es importante la jerarquía de este padre e hijo? ¿Cuánto es importante establecer normas claras y flexibles dentro de un hogar? Y esto nos va a permitir a que nuestro niño, cuando no hay estas condiciones, no va a tener pues una interacción de su autonomía, en igualdad de oportunidades. Los padres a veces son muy permisibles, no hay condiciones para poder alcanzar estas condiciones que cada niño debe ir teniendo. Entonces, para ello es necesario, ¿sí?, tener esta mirada
de que estos factores que justo se ha socializado aquí, estos factores biológicos, que involucran los factores genéticos, los factores prenatales, los factores perinatales, los factores postnatales, los factores ambientales, si nosotros no identificamos de una manera oportuna, van a afectar el desarrollo de nuestros niños. Entonces, teniendo este prerequisito, es necesario que nosotras podamos, los que me están escuchando, ir definiendo cómo, en la medida de las oportunidades que tenemos en este tiempo de pandemia, podamos ir clarificando estas definiciones, ¿sí?, del aprendizaje. Y estas definiciones de aprendizaje, como lo dije al inicio, está entendido, ¿sí?, como el proceso por el cual se dan cambios en la conducta y como consecuencia de sus experiencias, del ejercicio, del esfuerzo que hace nuestro niño y niña. Cómo este aprendizaje en las áreas de la psicología, ¿sí?, en el que muchos profesionales en la actualidad van haciendo ciertas investigaciones y nos van dando esta mirada en qué medida estamos avanzando, ¿sí? En qué medida ese grado de refinamiento vamos a ir logrando que nuestros niños vayan adquiriendo en ese día a día. ¿Cuánto es importante definir el aprendizaje como un proceso que dura prácticamente toda la vida, ¿sí?, por el cual nos convoca a nosotros que el niño y niña va a sufrir cambios relativamente a sus competencias. Y esas competencias en todas sus dimensiones, ¿sí?, en sus habilidades, en sus conocimientos, en sus valores, en sus actitudes. Entonces, es necesario ir teniendo esta mirada de que este aprendizaje que nosotros estamos buscando en nuestros niños y niñas, podamos ir generando, ojo, las interacciones que decía nuestro video, ¿correcto? Eso decía nuestro primer video. Que la edad, al niño a temprana edad, va a poder, si trabajamos una buena estimulación, va a poder, el niño es como una esponjita, va a poder desarrollar sus habilidades, ¿sí? Y cuando sea grande, va a poder alcanzar esas metas y esos objetivos. Amén. Cuando el niño es pequeño, le damos todas esas oportunidades, vamos a hacer que ellos puedan crecer como se quieren que logren nuestros niños y niñas. Experiencias ricas, potentes, ¿sí?, interacciones positivas, como alguien comentó hace un momento. Entonces, las características del aprendizaje que debemos tener en cuenta es en qué medida es un proceso que se inicia. Y cuando yo digo que es un proceso que se inicia, con las primeras experiencias que tú le vas dando, que tú le vas generando. Y estas experiencias potentes los va a poder recordar, ¿sí?, a lo largo de toda su vida. Otra característica necesaria y válida es cuando nosotros presentamos básicamente ante una situación o una necesidad no satisfecha o problemas en resolver. ¿Cómo nosotros vamos a ir propiciando, ¿sí?, propiciando estas situaciones como un motivo, como un pretexto que le va a permitir desarrollar las competencias que queremos alcanzar? Entender que las características de un aprendizaje, ¿sí?, como proceso activo por el cual nosotros vamos a ir buscando como primer momento una respuesta entre los aprendizajes previos y luego que él vaya descubriendo, ¿sí?, con una nueva solución. Cuando le generamos ese conflicto cognitivo, cuando le solicitamos ese aprendizaje previo, rescate de saberes previos, y en qué medida con el conflicto cognitivo hacemos la incorporación de un nuevo conocimiento. Entonces, es necesario que estas características del aprendizaje dentro de un desarrollo normal me pueda permitir ir entendiendo que una vez
que el aprendizaje se da, nosotros vamos ayudando al niño y a la niña para que pueda responder, para que pueda desenvolverse de una manera pertinente y adecuada situaciones similares en esta vida diaria. ¿En qué medida nosotros vamos a ir buscando el desarrollo de sus destrezas? Y cuando digo buscando es cómo yo genero oportunidades, cómo yo genero motivos, situaciones, pretextos para que él pueda desarrollar esas destrezas, para que él pueda desarrollar esas habilidades motoras e intelectuales, valores, actitudes, y que esto de la mano va a ir influyendo, ¿correcto? ¿Sí? En esas fuerzas internas, y cuando digo interna va a su desarrollo de su interés, y con esas fuerzas externas, que tiene que ver con todos los estímulos que el niño está rodeado, ¿sí? La parte ambiental, esos patrones socioculturales. Es importante también comprender que las características de un aprendizaje como proceso individual y personal que posee cada niño, lo dije a un inicio, el niño tiene un estilo, un ritmo de aprendizaje, ¿sí? No buscamos que el niño haga cantidades, lo que buscamos es que el niño haga experiencias ricas, potentes, de calidad, ¿sí? Es necesario ir acompañando a nuestro niño con ese ritmo que él tiene, un ritmo de aprendizaje, y ir respetando sus edades, ojo, sus edades, porque no podemos ir haciendo acciones porque la otra aula lo hace, o porque el otro jardín lo hace, y porque la mamá quiere que su niño lea y escriba, podamos ir adelantando el desarrollo de conocimientos cuando nosotros debemos ir generando el desarrollo de sus competencias de acuerdo a su edad etaria. Es necesario que este proceso de estructuración de la conducta, al querer nosotros pretender solucionar las dificultades ante situaciones presentadas, no coloquemos, ¿sí?, como esos esquemas de acción, una representación mental. Debemos nosotros vencer todos esos procesos o esas dificultades, esos problemas que nos van a dar una mirada de ir implementando y abordando la incorporación de herramientas que van a permitir enfrentar la situación, el problema que el niño está enfrentándose. Entonces, en esa mirada, lo que queremos nosotros, aquí está resumido, una experiencia vivida, rica, la necesidad no satisfecha, se aprende todo, claro. Influye fuerzas externas e internas, proceso individual personal, la generalización de nuevas experiencias, la estructuración de una conducta que en esa práctica va a poder alcanzar. En este primer momento, comentarios, por favor. ¿Cuánto es importante? Ojo, me parece a mí hacer un alto aquí e ir ideando con ustedes y repensando con ustedes el tema, en qué medida estos factores, ¿sí?, biológicos no van a ayudar a mis niños al desarrollo. Quisiera escuchar algunos comentarios desde la práctica que ustedes tienen en las aulas, que se han podido notar estos factores biológicos que tienen que ver con lo genético, con lo perinatal, postnatal, ambientales, en qué medida esto no ha ayudado al desarrollo de sus niños que están bajo su responsabilidad. Quisiera participaciones, por favor. Por favor, colegas. ¿Estamos ahí? ¿Qué pasó hoy día? Poca participación. Angelita, adelante. Niños llegan a nuestras aulas, nosotros podemos darnos cuenta cuáles son sus saberes previos que él va teniendo según el contacto que vamos teniendo todos los días al ingresar, al medio tiempo en los sectores, cuando ellos se van. Pero así también nos podemos dar cuenta de que el niño
no todos vienen con las mismas posibilidades o con los mismos aprendizajes o con las mismas circunstancias de vivencia en la vida familiar. Entonces, hay niños que si bien es cierto, uno está ahí motivándolos en la canción con el cuento, y hay niños que se quedan pensando, y cuando tú le preguntas, dice, mi mamá ha dicho que hoy día mi papá no va a venir, o sea, tienen otras preocupaciones. Entonces eso también bloquea el aprendizaje del alumno, eso también bloquea el aprendizaje de los niños, y uno tiene que dejar de lo que estamos en ese momento motivando para tomar la atención de lo que ese niño te quiere decir o te quiere confiar o quiere darte a entender. Entonces, bueno, yo al menos los reúno a todos, vamos al sector de los cuentos, los reúno a todos y trato de poder darle una respuesta a su preocupación que en ese momento tiene mi pequeño. Pero eso, la misma vivencia familiar, la misma vivencia cotidiana, es como, por decirlo, una espada en contra de nosotros para poder cómo motivar a pesar de lo que el niño está teniendo, esas preocupaciones que de repente son de adultos, pero que en sí él nos está contando a nosotros y que nosotros tenemos que tomar cartas en el asunto. Y eso tiene que ver con estos factores, ¿sí? Factores ambientales, esos factores que tienen que ver con las condiciones de la crianza. En definitivo, es necesario marcar esa identificación. Gracias, Angelita. Otro comentario, por favor. ¿Cuánto es importante, estimados colegas? Vuelvo a insistir. Acá no es un espacio de ir identificando lo que ustedes ya conocen en la práctica, sino de buscar una información que también les permita, dentro de la mirada de atención a la diversidad, de cómo ese desarrollo de mis niños menores de 6 años, entendiendo que su aula es diversa, entendiendo que muchos de sus niños no tienen lenguaje, que muchos de sus niños no son sociables, que muchos de sus niños tienen algunas dificultades para aprender, como también hay chicos de altas capacidades dentro de sus aulas. Entonces, es necesario ir entendiendo de cómo estos factores biológicos de nuestros niños, ¿sí? Estos factores genéticos, de entender ese patrón genético de cada familia, y eso lo tenemos que recoger en un anamnesis. Algunas conocen, manejan muy bien eso. ¿Qué medida me da esa mirada de identificación? Por eso yo hago un alto, porque no solamente el desarrollo de nuestros niños es hablar, el niño de 0 a 3 años desarrolla tal cosa, de 3 a 4 años tal cosa, el área intelectual, no. Lo que se pretende en este espacio, en esta sesión, es enfatizar este primer momento que les estoy facilitando. Yo puedo lograr un desarrollo, ¿sí? Pero sin embargo, hay factores que me afectan lograr este desarrollo, ¿sí? Entendiéndolo bien. Y cómo este aprendizaje que yo quiero lograr en ese día a día, ¿correcto?, no me permiten, porque hay muchos factores biológicos, factores al momento que nació, durante su embarazo, antes del embarazo, factores ambientales, como decía Angelita, que no permite. Comentarios, por favor. Acá dice. Buenas noches. Adelante, Verónica. Miss, también por decir, yo tengo un caso que lo viví con un niñito. Él no podía estar quieto. Estábamos en la motivación, en el proceso y desarrollo. Él no podía estar quieto, y todos sus amiguitos, él era la expresión, ¿no? Él era que se estuviera motivando, y entonces le llamé a un ladito a él y le digo, mi amor, ¿qué está pasando? Nada, no te importa. Entonces, de ahí yo busqué una estrategia cómo a él tenerlo quieto para que los demás niños no se distraigan, ¿no? Y lo que a él podía controlarlo es con la motricidad fina, ya el embolillado. Le dábamos el embolillado, a él no quería que nadie lo moleste. Nadie, y si alguien le molestaba, él se molestaba.
volteaba, le pegaba, le pateaba. Entonces la estrategia que agarré para que él pueda estar tranquilo y los demás niños puedan poner atención a la explicación, a la motivación, a él le daba para que embolille o para que rasgue. Él estaba, como se puede decir, en su gloria. Para él era su mundo pintar, rasgar. Ahí lo pude controlar. De ahí yo hablé con la mamá y me dijo, profesor, es muy inquieto porque yo me voy a trabajar, lo dejo con su hermana y no hay nadie quien lo vea, y más para en la calle. Entonces yo le dije, mami, pero hay que dedicarle un poquito más de tiempo. Entonces por ahí con la mami que nos ayudamos, en que en casita también le ayude a hacer el embolillado, y poquito a poquito él fue cambiando. Y ya los demás niños decían, Danielito ya no es el inquieto, ahora le gusta trabajar, porque tratamos de ver cómo poder a él ayudarlo también. Gracias, Verónica. Pero sin embargo, mira este comentario que lo estás haciendo, lo estoy ubicando en los factores ambientales, en lo que es normas de crianza. Y en qué medida este abordaje o esta intervención que has hecho con el embolillado te permitió dar un cambio. Lo que yo pretendo en esta sesión, quiero por favor que me comprendan, vuelvo a insistir por cuarta vez, ¿en qué medida volver a hablar del desarrollo normal de un niño era necesario tocarlo y conocer que los factores que en este caso han sido factores biológicos y que habla de una serie de factores, afectan al desarrollo? Y en qué medida podamos nosotros tener esa mirada amplia de lo que tú has expresado, tiene que ver con los factores ambientales, con las normas de crianza. Entonces tenemos que buscarles un nombrecito, y eso lo dice siempre las investigaciones, ¿sí? Como decía Angélica, tenía que ver con los factores culturales y socioeconómicos que están rodeadas cada familia. Aquí me colocan en el chat, hay niños que son inquietos por naturaleza, lenguaje tardío y que a veces afecta o interrumpe en la clase. Porque los demás niños se ríen, entonces hay que buscar la manera de hacerles entender que son parte del proceso. Cada niño tiene características fisiológicas diferentes y así involucrar a las familias para manejar la situación, por supuesto. Nosotros formamos un TRI, ¿sí? Es docente, familia y estudiante. Docente, familia y niño, ¿sí? Cada niño que ustedes están bajo su responsabilidad tiene un ritmo y un estilo, como lo indica ahí. Muy bien. Las personas son seres bicosociales, aunque tengan un componente genético, el ambiente influye en su personalidad, por supuesto. Por eso que tenemos que saber cómo intervenir. Los factores ambientales, como he podido detallar, se puede dar cuando no tiene una estimulación, cuando no recibe una afectividad adecuada, cuando no hay un establecimiento de normas de crianza, cuando no hay condiciones en la familia. Entonces, si nosotros intervenimos de una manera oportuna y adecuada, vamos a hacer que esos niños tengan un desarrollo normal de acuerdo a sus edades. ¿Perfecto? Muy bien, otro comentario más, por favor. Quiero encontrar en qué medida desde su experiencia de ustedes, porque esa va a ser la tarea, ojo, en qué medida de sus experiencias de ustedes me van a describir un caso de un estudiante en relación a los factores que ustedes han podido observar, ¿sí? Factores genéticos, perinatal, postnatal, prenatal, ambientales, que han encontrado en sus aulas virtuales, ¿sí? Y en qué medida ustedes me lo van a describir el caso y me van a decir, este caso tiene que ver con este factor genético, este caso tiene que ver con este factor ambiental, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, por eso me gustaría que haya más participaciones, para que de esas participaciones ustedes hagan solamente o le escriban su tarea al momento que las señoritas de Aula Perú les soliciten subir a la plataforma. Comentarios, por favor. Buenas noches. Ahí? Buenas noches. Te escucho, Vanessa.
Adelante. Me gustaría compartir un caso sobre los factores ambientales, cómo va a influir en el niño, ¿no? Yo trabajo en un CB, ¿no? Y cómo estos niños, aparte de ser habilidades diferentes, cuando tú investigas lo perinatal, postnatal y su tratamiento, te das cuenta que el niño necesita tratamiento médico y cuál la familia se rehúsa o no tiene. Y entonces es importante también formar alianza con centros de salud para que estos chicos, aparte de recibir la educación y para que puedan hacer el trabajo pedagógico, necesitan también estar medicados. Claro, las condiciones de nuestros estudiantes que están dentro del servicio CEBE, por supuesto, es una condición más que suma más a lo que ustedes tienen en la básica regular, ¿sí? Me parece interesante cómo se buscan estos aliados para que uno pueda generar las respuestas que requiere el estudiante y así desarrollar la competencia que esperamos alcanzar. Gracias, Vanessa. Los niños son curiosos por naturaleza. Claro, el niño explora, investiga, indaga, porque está conociendo el entorno que lo rodea. Por supuesto, si el niño no explorara, no tuviera ese conocimiento que tiene. Y el hogar, la chacra, el campo, le da esas oportunidades. Muy bien, otro comentario más, por favor. De factores genéticos, de repente, alguien ha podido tener esa experiencia de cómo han tenido que ir a buscar ese patrón de la familia, de la mamá, el papá. ¿Cuánto es necesario que nosotros podamos ir comprendiendo el patrón genético de la familia? Ustedes de repente habrán escuchado niños que en una familia hay estudiantes con trastorno del espectro autista. En una familia hay estudiantes que son esquizofrénicos, ¿sí? O que convulsionan. Por eso es importante saber, o que ha sido tarde su lenguaje, ¿no? Que su mamá habló cuando tenía 8 años, y por eso que mi hijito estoy esperando que en cualquier momento hable. O sea, situaciones así que hemos podido escuchar. Comentarios, por favor, en relación al factor genético. Miss, buenas noches. Mercedes, buenas noches. Sí, yo por decir... yo sí tengo lo que es el factor genético, porque yo en este año estoy trabajando con los niños de 4 años. Tengo un niño Max y sus padres son sordos mudos, pero él habla sí, pero poco, no tiene un lenguaje fluido. Entonces muchas veces cuando yo le hago las videollamadas a él para poder conversar con él, y tiene mucha dificultad para hablar las palabras claras, ¿no? Y un poquito a veces, bueno, para mí, lo digo así, es un poco difícil a veces poder conectarme con la mamá o con el papá, porque no sé muchas veces cómo llegar a ellos, ¿no? Es cierto que yo tengo que enviarles los mensajes escritos, ¿no? Por el WhatsApp, porque por una llamada de voz no lo puedo hacer porque no me va a escuchar ni me va a entender, ¿no? Pero la señora sí sabe leer. Entonces, muchas veces, a veces el padre de familia, uno le quiere dar las alternativas, las soluciones no, porque tal vez a veces no tengo cómo darle una solución, pero sí algunas alternativas, ¿no? Pero a veces el padre de familia como que... O sea, no se preocupa o no le interesa, y un poco ahí que retarda el lenguaje del niño. Porque, o sea, el niño, gracias a Dios, él al menos puede hablar algunas palabras, no con fluidez, pero lo hace, ¿no? Y yo como maestra también a veces ingreso al ver cuáles son esas alternativas de poder ayudarle para mejorar su lenguaje, pero cuando a veces suceden los problemas familiares en casa, es que bloquean esa ayuda como uno como maestra que les quiere dar, ¿no? Y muchas veces, a veces un poco yo personalmente, ahí es la impotencia de cómo poder ayudarlo al niño para mejorar, ¿no? Y eso quería compartir, Miss. Gracias. Y mira, tú estás jugando ahí 2 factores, genéticos y el factor de las condiciones de la familia, que tiene que ver con lo ambiental. Entonces, ¿cuánto es importante que
necesario que vayamos identificando lo que afecta al desarrollo del niño. Y eso es necesario conversarlo en esta sesión. Gracias, Mercedes. Un comentario más, por favor. Que haya un factor prenatal, que hayamos podido nosotros, dentro del embarazo, la mamá de repente tuvo algún traumatismo, tuvo un cuadro de virus y que eso no ayudó al desarrollo de su niño, o postnatal, cuando le dio meningitis y el niño se quedó con parálisis cerebral. ¿Cuánto es importante que nosotros podamos ubicar la experiencia en relación a lo que ustedes han visto en el trabajo del desarrollo de sus niños y niñas? Comentario, por favor. Susana, Pamela, Akemi, Cintia, Diana. Vamos opinando. Si estamos en la sala, porque realmente a mí me gusta la participación, la interacción con todos ustedes. Comentarios. 2 más. Akemi, escucho. ¿Estamos ahí? Paola, Pamela, Janet. Muy bien. Les estoy invitando para que puedan participar porque esa es la tarea que van a realizar. ¿Sí? Gracias. Vamos a continuar. Entonces, teniendo esta primera mirada de los factores que afectan el desarrollo y que hemos conocido también estas 2 concepciones del aprendizaje y en qué medida este aprendizaje tiene sus características propias que nuestro niño debe poseer para garantizar al máximo todas sus potencialidades, pero también creemos y estamos seguros que dentro del desarrollo de nuestro niño, habiendo garantizado, ¿sí?, ha garantizado de una manera muy clara el desarrollo y ese aprendizaje, habiendo identificado los factores que no me permiten y no me dan luces, ¿sí? Vamos a continuar hablando de este aspecto muy importante que tiene que ver con la motricidad. Y cuando yo digo la motricidad, ¿en qué medida esta motricidad me da esta mirada, ¿sí? Esta mirada de ir entendiendo lo que nosotros buscamos, ese llamado aspecto psicomotor, desarrollo psicomotor. Cuando nosotros vamos buscando que nuestro desarrollo motor en nuestros niños, un motor muscular, de habilidades motrices, y que esto va a ir presentándose y apareciéndose por el componente madurativo que un niño posee de su nacimiento, hasta pasar por las diferentes etapas de desarrollo. La clásica, ¿sí? Antes decían, un niño levanta su cabeza a los 3 meses, a los 6 meses se sienta, al año ya camina. Cuando muchas veces escuchamos a nuestros padres de familia decir, no, mi niño caminó a los 8 meses. Entonces, ¿cuánto es importante ir respetando el desarrollo, ¿sí? Respetando el desarrollo o este componente madurativo que nuestro niño debe tener desde que nace? ¿Y en qué medida tenemos que darnos cuenta que esta motricidad va a ir garantizando que el niño pueda hacer una vida sana y saludable? Acuérdense los principios de educación inicial. Cuando hablamos que nuestro niño realice movimientos, ¿sí? Ese es uno de nuestros principios. Esos movimientos coordinados. Entonces, debemos generar, si hay una buena motricidad, como decía el texto y lo dice el artículo de Lois Lee, en su artículo de componentes en relación al desarrollo motor, ¿en qué medida, si yo logro un desarrollo motor grueso y esto baja una motricidad fina,
Lo demás viene solito, ¿sí? Viene ya el desarrollo del lenguaje. ¿En qué medida nosotros en el desarrollo del lenguaje tenemos que ir entendiendo que el lenguaje es necesario ir marcando la diferencia cuando hacemos dentro de esta práctica, ojo, de esta práctica, entender que el lenguaje es un sistema de comunicación. Y en el caso de nuestros niños y niñas, donde nosotros nos preocupamos a temprana edad, que el niño debe desarrollar su lenguaje. Y a nosotros, yo recuerdo muy bien, y bueno, el programa de formación en EVE nos ha aclarado una doctora, porque a mí me decían que el niño si no desarrolla hasta los 7 años el lenguaje, no va a poder desarrollar más adelante. Y la claridad que nos dieron es que el estudiante, de acuerdo a su condición, ¿sí?, él puede seguir desarrollando una terapia de lenguaje. Lo puede necesitar hasta grande. A veces tenemos dificultades nosotros para pronunciar una R, una M, una P, y con ejercicio de una terapia de lenguaje logramos, ¿o no, colegas? Entonces, es importante, como acá dice, hacer una separación técnica, donde nos permite reconocer 3 dimensiones dentro del lenguaje. En el lenguaje tenemos la forma, y cuando hablamos de forma, es como comprende a la fonología, la morfología y la sintaxis. Tenemos que diferenciar el contenido, y el contenido tiene que ver con la parte semántica, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es necesario que también esa diferencia tiene que ver con el uso, y el uso tiene que ver con lo pragmático? Entonces, es necesario que nosotros, a temprana edad, que está bajo la responsabilidad de nuestros niños y niñas, cuando no tienen un lenguaje, tenemos que buscar un sistema de comunicación. Y este sistema de comunicación va a estar generada en esas experiencias reorganizadoras que vamos a propiciar, ¿sí?, que le vamos a generar oportunidades, que él pueda interactuar, él pueda tener experiencias potentes que le permitan enriquecer su lenguaje. Es necesario también comprender lo que es la cognición, y todo lo conocemos con otras palabras, ¿sí?, lo intelectual, conocimiento, ¿sí? Esta cognición, si lo analizamos, nos vamos a dar cuenta que se va a evidenciar en diferentes actividades que realiza nuestro niño y niña, en ese proceso del desarrollo. Debemos tener en cuenta estas definiciones que a continuación nosotros lo voy a poder expresar, en este caso mi persona, y es necesario ir entendiendo que la cognición es un proceso evolutivo de la transformación que permite a nuestros niños ir desarrollando habilidades, destrezas, por medio de la adquisición de las experiencias y aprendizajes. Básico, básico. Y esto no deja de lado a lo que es lo socioemocional. ¿En qué medida el desarrollo social es lo que incentiva al niño a la comunicación y a las relaciones con el otro? Si nosotros trabajamos actividades potentes que generen armonía, que generen convivencia, que generen establecimiento de normas de conducta, cortesía, ayuda mutua, cooperación, etcétera, y esto permite y fomenta la comunicación verbal, oral o escrita, esto genera de cómo alimentamos, de cómo insertamos a tener niños sanos de mente, niños sanos y saludables, que genera en esa práctica buenos aprendizajes, y buenos aprendizajes en relación a lo que día a día vamos a ir trabajando. Muy bien, colegas. Este es un segundo momento que es importante hacer el alto. Preguntas hasta aquí en relación a este segundo momento que tiene que ver de cómo yo genero este desarrollo cuando logro
trabajar actividades de lenguaje, cuando logro trabajar experiencias netamente cognitivas, cuando logro trabajar experiencias socioemocionales. Comentarios, por favor, si fueran tan amables. Prenden sus cámaras si fueran tan posibles, por favor. Quiero escuchar otras voces. Angelita, de repente, Nesli, creo. Diana, otras voces, por favor. Pero vamos. Ahora sí, mi micro. Profesora, sí, justamente estaba recordando. Ahora, por ejemplo, en nuestros aprendizajes virtuales, y que nosotros hacemos los ejercicios, ¿no? En el primer momento, la psicomotricidad. Y cuando vamos ya haciendo las videollamadas para retroalimentar o ver cómo les va, qué superan, qué no superan, la mami me comenta, ¿no? Me dice, sí, profesora, ya se para ya se para en un pie solito, pero me agarra de la mano. Sí, profesora, sí, ya se va al baño ya no quiere que le apague la luz, pero quiere que yo esté afuera parada. Ya se puede cambiar solito ya, pero no quiere que salga yo del cuarto. O sea, siempre hay un pero, siempre hay un algo, ¿no? Entonces, yo lo que le trato a la mami es decirle, mami, es importante que el niño ya pueda lograrlo solo. Si él, que tome decisiones solo, y en la psicomotricidad también igual, le digo, para que tenga equilibrio su cuerpo, él tiene que lograr que su cuerpo se pararse en un solo pie, pero ya no está manera ni cogerse de la pared, ni cogerse de usted, no. Como yo les digo a ellos, tu cuerpo te tiene que obedecer. Si tú le dices paradita en un pie, pues paradita en un pie. Y hacemos lo del soldadito, ¿no? Y venimos trabajando, sobre todo en estas clases virtuales. Los papis como que todavía no se concientizan de cuán importante es para los niños el tratar de trabajar bastante lo que es lo psicomotor, ¿no? No, todavía para ellos que es como si nada para ellos. Prefieren más la escritura o antes de que la parte psicomotora de su niño o su niña. Qué buena la reflexión, colegas. Es la base para lograr el desarrollo de nuestros niños. Un desarrollo normal es trabajar lo que es actividades psicomotoras. Y miren cómo jugando, aprovechar las actividades de la vida diaria, de cómo un niño limpia su mesa, de cómo un niño embolilla las medias, de cómo un niño, ¿sí? Cuelga sus medias en el cordel, sus truzas. Entonces, ¿cuánto es importante que hagamos lo lúdico, principio del nivel, el juego? Que propiciemos el juego y lo relacionemos con el aprendizaje. Un juego dirigido, un juego que busca un objetivo. Gracias, Angelita. Otro comentario más, por favor. Otro comentario más. Tenemos que concientizar a los padres de familia, sí. Tenemos que hacerles entender, sí, que esa es la base para que el niño pueda escribir y leer. Tiene que primero aquí, en el sistema nervioso central, trabajar lo propioceptivo, ¿sí? Trabajar actividades sensoriales que le ayudan al niño a ser potentes en esa coordinación que buscamos. Otro comentario, Cintia, Carmen Ruiz, Yané Margot, Gisela. Estoy anotando las participaciones, por favor, si fueran tan amables. Muy bien. ¿Nadie más quiere opinar? Mi Vilma, yo tengo una consulta. Dime, Dite. Referente al proceso de avance de lectura y escritura en niños menores de 5 o 6 años. ¿Cómo también hacer entender a los docentes, especialmente la educación particular, ¿no? Y que cuesta, porque a pesar de que somos docentes, cometemos este error de que 5 o 6 años los niños estén leyendo. Entonces el papá dice, no, yo lo mando al particular, porque en el y lo comento porque me pasa con mis sobrinos, me da pena porque es tanta la sobreexigencia para que lean. Entonces, ¿cómo como docentes, Miss Vilma, estamos aportando a esto? Y mi pregunta es, ¿cómo regular este proceso, ¿no? En estas situaciones con las instituciones educativas, ¿no? Esa era mi pregunta. Sí, esa es una de las cosas que, bueno, yo tengo en la dirección regional ya 5 años trabajando.
Y esto hemos ido encontrando estas dificultades en las instituciones educativas privadas. Pero ahí entra un tema del trabajo con familia, de ese monitoreo que deben hacer las unidades de gestión educativa local, las UGELS, donde tienen que ellos ir y tomar las cartas, pues. O sea, ese es realmente el objetivo. Ahí, hacer la intervención y en base a eso, tomar la decisión. Usted sabe que la gente con la norma funciona, con las sanciones funciona, porque así voluntariamente ya han pasado cuántos años y todos ustedes, maestras, lo saben. Entonces, yo recuerdo mucho que una mamá me dijo, pero si mi hijo quiere escribir, está muy bien, que escriba, porque tú le motivas, pero no me pidas al docente de aula que trabaje algo que ella sabe que no le concierne según la edad etaria. Aquí, Eri, para responder puntualmente a tu pregunta, aquí es un compromiso ya de autoridades, así te lo digo, compromiso de autoridades en el sentido de tomar acciones y porque estamos en una mirada del desarrollo de competencias, en este enfoque de competencias. Ahora ya no trabajamos método silábico, al menos a las maestras de primaria siempre les digo, ya no que trabajo la M con la A, nada. Si yo trabajo quizás en mis aulas virtuales el sonido de las vocales, que es otra cosa, pero que inherentemente por ahí están las vocales es otra cosa, pero mi intención es cómo trabajo la parte fonológica, ¿sí? Entonces, es exactamente, entonces lo fonético, la parte fonológica, de cómo yo digo a los chicos, hoy día vamos a empezar nuestra actividad con una linda canción, ¿sí? ¿Qué les parece? Entonces los chicos dicen, sí, ¿qué quieren cantar? Yo quiero cantar, se me ocurre, estoy ideando, ¿ah? Yo quiero cantar, señorita, o sea, la maestra puede dirigir para buscar la intención del sonido, ¿sí? Pero no la intención de la vocal. Yo a veces digo, de repente, para hacerle feliz al padre de familia, y le dice la Miss, hoy día es lunes, ¿sí? ¿Verdad? Yo ayer me fui a la iglesia que hay por mi casa. ¿Ustedes tienen iglesia por su casa? Y después dice, sí, muy bien. Entonces, vamos a imaginar hoy día una canción para la iglesia. Cómo yo motivo, ¿sí? Es como yo busco el medio. Pero mi intención es cómo yo hago que mi niño pueda emitir de repente el sonido de una mirada de juego. Pero no es que yo de frente voy a decir, esta es la vocal I, que mucho equivocadamente lo hacemos, ¿sí? Entonces, un poco así puede ser una rica experiencia ahí. Pero sin embargo, te reitero a tu pregunta, es compromiso de autoridades, compromiso de docentes, porque una docente de nivel inicial con convicción, sí. Adelante, María Cruz. Quisiera también participar. Te escucho, María Cruz. Por ejemplo, como me antecedió la colega, muchas veces los padres están realmente equivocados en que los niños de inicial tienen que aprender a leer y leen forzosamente, hasta con golpes, porque muy cerca a mi comunidad veo, al momento de escribir no pueden ni siquiera agarrar bien el lápiz, porque no han realizado la motora fina, la motora gruesa, imagínate. Esas habilidades que tienen que tener con las manitos. Pero sí se quieren aprestar a que ellos tienen que leer, tienen que escribir, pero se olvidan eso de que ellos no pueden coger bien el lápiz. Incluso de primer grado, segundo grado, tercer grado, una escritura, pero se le fue la conectividad a María Cruz. Sí, María, yo quisiera decirte, es buena tu reflexión y es por eso le digo, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad como docentes. Y la responsabilidad es trabajar con las familias, trabajar con las autoridades. Y para eso no es solamente decirlo, sino hacerlo. Es el cómo, implementar estrategias que me permitan ir ese paso a paso. Nosotros, les comento, nosotros tenemos una estrategia en la dirección regional, el famoso AFA, que es asistencia a familia. Y nosotros
damos talleres de sensibilización a las familias. Sí, adelante, Andrei Solano, puedes encender tu audio. Maestra, no sé si me escuchará usted. Sí, sí te escucho. Adelante. Bueno, en caso de, ya que las colegas están hablando respecto a las enseñanzas del particular con los estatales, bueno, yo tengo una opinión muy diferente, ¿no? Claro que cada maestro, bueno, yo soy maestra de primaria, tiene que haber una secuencia de enseñanza, no avanzar por avanzar. Y eso va acorde con los padres de familia, la institución y el maestro o maestra que esté enseñando. En caso mío, mi hijito ha iniciado desde los 3 añitos, ¿ya? Y yo como docente también he visto, ¿no?, cómo trabaja la maestra, las actividades, cómo el niño tiene que aprender a coger el color, a pintar, a tener su motora fina, no, de poco en poco, no es avanzar por avanzar, ¿no? Como dicen las otras colegas, que hay niños que a veces no saben coger, y sí es cierto, no voy a mentir, sí es cierto, ¿no? Pero eso ya depende de cada papá, ¿no? Decir, no, maestro, ¿sabes qué? Mira lo que está pasando con mi niño, ¿no? Porque un colegio particular es muy diferente a un colegio estatal. Ahora que yo tengo niños de estatales, ya, es muy diferente la realidad. Déjeme decirle que mi niño ha iniciado sus estudios inicial desde los 3 años hasta 6º grado de primaria. Ahora, por esta situación de la pandemia, bueno, ya terminó su primaria y pasó a la secundaria, pero es una realidad muy diferente. Y yo como maestra que he trabajado años en un particular, de ahí trabajé en la chacra, créeme que es una situación bien diferente, ¿no? Pero en base a lo que son niños de iniciales, claro que es muy diferente la enseñanza, porque hay que ir de poco a poco, no esforzarlos, sino ir de poco en poco para que ellos puedan aprender. Porque de qué vale que yo pueda enseñarle a los niños a leer o escribir cuando no me saben coger el lápiz, o no me saben colorear, o no tienen una buena llevada a su manito, ¿no? Pasar por las líneas y se les hace difícil, porque eso ha sucedido, ¿no? Bueno, esa es mi opinión, maestra. Y es bueno el expresarse, sin embargo, mi presencia es para reorientar el trabajo. Yo les digo una cosa, colegas, y siempre le busco un sentido a las acciones que realizamos. Siempre manejamos, el niño tiene que pintar, el niño tiene que saber colores, pero eso de trabajar colores y pintados, de seguir el trazo, eso ya no está en una mirada de desarrollo de competencias. Así es. Por eso yo decía hace un momento, ¿sí?, cuando hablaba de la canción, ¿sí?, de la iglesia, ¿sí?, de cómo yo propicio y genero condiciones. Sí, es importante, porque ahora, por ejemplo, desarrollamos experiencias de aprendizaje y cómo partimos de situaciones significativas. Y una situación significativa puede ser simulada, puede ser real. ¿En qué medida esta situación como motivo y pretexto me genera desarrollar competencias? Entonces, que sale de casualidad, que me tocó trabajar los alimentos, y la medida de su alimento requiere que el niño pinte amarillo, lo que fuera, el enfoque por competencias es eso. No es que me voy directamente al pintado. Ahora, es importante, Lisette, me parece interesante tu opinión y es válido desde tu experiencia, pero también es necesario clarificar lo siguiente. El nivel inicial es el nivel inicial, así sea, o sea, los particulares tienen que entender esa mirada. Yo el año pasado di un taller a los particulares y le di esa mirada, volteé y le dije, a ver, me han contratado para hablar de nivel de educación inicial, pero ojo, le dije, voy a hablar realmente en el marco de la norma, en el marco de los principios del nivel, en el marco del enfoque del nivel. Y el enfoque del nivel, señores particulares, yo tuve 155 instituciones aquí en el ámbito de Chimbote, particulares de inicial, y les dije, perdónenme, yo sé que ustedes van a pagar lo que estoy haciendo, pero no puedo hablar algo que les conviene a ustedes. Yo tengo que hablar de los principios, de los enfoques, del fundamento, y el nivel dice esto. ¿Por qué me está saltando a hacer cosas? ¿Lo toman o lo dejan? ¿Y cómo les demostré a ellos el trabajo con familia? De cómo yo le digo a la familia lo que decía hace rato. Si yo quiero que mi niño cuente, pero
no significa que le voy a enseñar números, sino cómo yo trabajo con mis niños cuando esté la experiencia lúdica de juego embolillando sus medias. ¿Cuántas medias hay? ¿Cuántas cucharas hay? Pero de una manera lúdica. Yo quiero que mi niño lea. Andrea, ¿deseas participar? No, y después Andrea. Entonces quiero, pero ¿cómo yo hago? Haciendo que la familia también se ponga en un plan de lectura. Entonces, mi presencia es para darle el sentido a la norma. Por eso decía, compromiso de autoridad. Yo siento que si podemos cambiar nuestra educación, sí, pero va a depender mucho del compromiso de las autoridades. La realidad en nuestro país es esto. Particular, ya en 5 años ya están sumando. Pero ¿cómo ese niño se está yendo a la primaria? Como decían varias de ustedes, han utilizado en ese momento su memoria, pero no han utilizado el desarrollo de esas dimensiones que tiene una competencia. Sus habilidades, sus actitudes, sus conocimientos. Y eso tenemos que ir generándole en ese paso a paso de un trabajo lúdico. Me parece interesante la reflexión y nos queda todavía la siguiente sesión que vamos a seguir hablando de ese desarrollo. Vamos a ir enfatizando ya en lo que remarca los estadios. Yo les agradezco a cada uno de ustedes. Si no hubiera una pregunta más, señorita Ingrid de Aula Perú. Dejar que un niño desarrolle su imaginación de acuerdo a su ritmo de aprendizaje mediante ¿qué más dice? Mediante sus habilidades y conocimientos. Lógico. Pero para que tú dejes que un niño desarrolle su imaginación, tienes que propiciar una rica y potente experiencia. Tienes que propiciar, por eso hay que conocer a nuestros niños. Conocer el desarrollo, ese estadio del niño de 3 años. No es que le ponga techo, sino más o menos tener la mirada de 4 años, de 5 años. ¿Sí? Saber que a esa edad qué debe alcanzar y cómo yo fomento experiencias potentes que le permiten desarrollar las competencias. Bien, colegas, muy agradecida nuevamente por este espacio. Agradezco a Aula Perú nuevamente por el espacio que siempre me está dando. Agradecerles a cada uno de ustedes. Y bueno, si no hubiera preguntas, estaríamos viéndonos. Muchísimas gracias por el aplauso que me da Mercedes. La siguiente sesión. Gracias por todo. No sé si Aula Perú quiere hacer algunas consultas. Estoy llana para escuchar. Buenas noches, Miss. No, hacerle recordar a los docentes que ya está habilitado la actividad para que puedan subir de la semana que ha pasado y nuevamente igual se va a habilitar la tarea para esta semana. Perfecto. Ya indiqué cuál es la tarea, así que sencillita, nomás vamos describiendo el caso en relación a los factores que hemos trabajado. Muchísimas gracias a cada una de ustedes y nos estaríamos viendo con la bendición de Dios la siguiente sesión. Gracias por todo.